Hola amigos de Cultura Vlogs, en esta ocasión nos encontramos en la alcaldía Iztapalapa. El motivo de este video es para mostrarles una pequeña guía de qué es lo que puedes hacer en este lugar, puesto que esta alcaldía, como todo el mundo sabe, tiene como que esas leyendas urbanas de que este lugar es demasiado peligroso, que te pueden asaltar a cada rato en cualquier esquina. Y entonces venimos a comprobar si realmente es tan peligroso como dicen, o mostrar realmente lo que puedes hacer y conocer en este lugar. Uno de los modos más rápidos de llegar a la delegación Iztapalapa como tal, a la famosa explanada de la misma, es por el metro Iztapalapa, de la línea 8 del sistema de transporte colectivo Metro. Así es como puedes llegar como tal, y también hay algunas rutas de microbús, las cuales te pueden traer por aquí. Iztapalapa significa prolongación de tierra que se atraviesa sobre el agua. Muy interesante, ¿no? De verdad, eso es lo que significa, wow. Iztlapaloa, que significa atravesarse. Tlali, que significa tierra, alt, agua, y pan, que significa sobre. Iniciemos nombrando uno de los lugares más icónicos de Iztapalapa, el Cerro de la Estrella, el cual se encuentra en la misma estación llamada Cerro de la Estrella, aunque también cuenta con otra entrada. Este también, además de tener la Pirámide del Sol y muchas de las cuevas más famosas del país, tiene el Museo del Fuego Nuevo, el cual de verdad les invitamos que chequen. Tenemos el Museo del Fuego. Una de las cosas que también nadie menciona es que aquí también tenemos, obviamente, franquicias pues famosas que estarían en otro cualquier lugar. Y más allá podemos ver el famoso McDonald's, lo cual también indica que aquí también hay muchas franquicias para poder comer, venir a pasarla bien. El Aurrera de Constitución, considerado uno de los más grandes de la delegación. No solo eso, Brody, sino que es de las más interesantes, más económicas y más usadas por la gente, como les digo, no solamente de Iztapalapa, sino de colonias aledañas. Aquí tenemos una de las obras más extrañas que lleva años siendo construida. Muchos dicen que va a ser una librería enorme, una plaza, una como tipo centro de educación donde va a haber artes, talleres, pintura. De verdad hay tantos rumores de aquí, pero que al final pues no se aclara. Otra de las bondades que tiene Iztapalapa como tal, le están metiendo demasiado a los transportes públicos, como la línea del cablebús, por ejemplo, o el recientemente inaugurado trolebús elevado, que la verdad reduce los tiempos de traslado de una forma impresionante. Y no nos olvidemos del metro, que obviamente es uno de los transportes más importantes y que colinda aquí con Constitución y una línea completa que pasa por básicamente casi todo Iztapalapa. Aquí estamos ante una de las avenidas más icónicas e históricas, aunque no lo parezca, Rojo Gómez. Lleva muchos lugares de interés. Primero que nada lleva a la famosísima Central de Abastos, uno de los mercados, sino el mercado más grande de la Ciudad de México. Gente que cuenta con negocios puede ir a surtirse para poder abastecer el mismo. Otra de las actividades que podemos hacer aquí en Iztapalapa, amigos, es visitar el Museo de las Culturas Pasión por Iztapalapa, el cual está abierto los días de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tiene bastantes talleres para ofrecer, ya que podemos encontrar talleres de coro, taller de lengua y cultura náhuatl, de guitarra, taller de guitarra, de violín. Y recuerden amigos, no se preocupen si no tienen dinero, la entrada es gratis. Aquí también se celebra el famoso Vía Crucis por el mes de abril, cuando es la famosa Semana Santa. Aquí en Iztapalapa es donde pasa el famoso Cristo y la representación que llega hasta el Cerro de la Estrella. Esto antes, güey, era... Nota, esos baños al principio nos parecieron interesantes porque pues ya no habían muchos en la ciudad, pero resulta que este es un punto que usan mucho los gays, homosexuales, para darse sus encuentros. Y no lo digo yo, incluso hay videos con este título y de verdad, ahí está. Bien amigos, solamente en Iztapalapa puedes encontrar estas cosas. Esto es un tuk-tuk, Sí, tuk, pero tuk, a la tuk, mexicana. tuk, 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 tuk. Estábamos dando una vuelta por los alrededores de aquí de la delegación Iztapalapa y nos venimos encontrando esta belleza de iglesia. Esta es una iglesia catedral desde el 29 de septiembre de 2019. En la explanada puedes encontrar bastantes puestos de comida, de artesanía. ¿Vas a pedir algo, mi buen Better Call Saul? Sí, mano, me está echando ojitos la torta de milanesa. Ok. Mira, se ve, se me antojó uno de gansito.
Además estoy viendo que los precios de la comida aquí es bastante accesible. Claro que sí. Miren, amigos. Nos pedimos una deliciosa y rica torta de pechuga de pollo. ¿En cuánto te salió, mi hermano? Esta está en 40 pesos, mano. Y su servidor pidió un taco, porque ahora ya comí. Entonces nada más me pedí un taquito de papas que nos con costó queso. 25 pesos. Un frappé gansito. Y este era un frappé chocorrol, pero cierto sujeto ya se lo trago. Y esto nos salió en un precio de 55 pesos. El grande, el chico está en 50 ese rato. Y es lo más representativo de una colonia, tal vez de la zona, sus letras, ¿no? Es como que el atractivo de las letras. ¡Vean las letras! ¿Qué pasó? De hecho, tú me estabas comentando, bro, que antes veías aquí a parejas de personas ya mayores bailando. Sí, como se parte supone de las que los actividades. días domingo hay como un tipo taller de baile, de danza, pero siempre, por ejemplo, el viernes también habían como actividades también. Había gente que hacía zumba, había gente que hacía como baile tipo urbano, K-pop, reggaetón y todas esas cosas. Y ahorita, pues, no hay nada. Ahora estamos transbordando una de las líneas de Iztapalapa, uno de los transbordos más largos, sino el transbordo más largo de todo el metro. Atlántico, de línea 8 a línea 12. Pero ¿sabes qué, güey? ¡Wow! Mi cabeza en estos momentos está... ¡Tenemos rampa! Este es un transbordo que yo tomaba diario, literal todos los días tomaba este transbordo, entonces para mí es como muy común, pero vemos que para ver Call Saul es inaudito que hayan rampas. Sigue molando, brother. Mola, tío. Estamos en la iglesia del Santuario del Señor del Calvario de Culhuacán, la cual nos la encontramos ahorita que veníamos como al exconvento de Culhuacán, el cual antes de pasar les queríamos mostrar ya que se ve muy bonita. De hecho, no sé si se alcanzan a oír los rezos. Pues es una pequeña capilla, por así decirlo, pero muy bonita. Pueden ver como sus jardincitos, su modo en el que está adornada. Muy, muy interesante. Nos encontramos en el exconvento de Culhuacán. El recorrido son los días martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El acceso es totalmente gratuito para poder visitar y conocer el exconvento. Ahora venimos a visitar el exconvento de Culhuacán, el cual está localizado en uno de los que son los pueblos originarios de la gran delegación que es Iztapalapa. Como pueden ver, aquí está el lago, el cual si se ve así no es por lo que ustedes piensan, es porque abajo hay demasiada vegetación. Fíjate que yo no conocía el exconvento, amigo, pero la verdad es un lugar bastante agradable. Además de que efectivamente conserva la arquitectura de aquella época, del virreinato. Otra de las cosas que puedes hacer aquí en la alcaldía de Iztapalapa, amigos, es visitar a tu tío que se encuentra en el Reclusorio Oriente. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué? Ah, ¿qué sonó, güey? Y ahora, para finalizar este pequeño recorrido, vamos a ir a la Utopía Libertad, la cual se inauguró recientemente el 26 de febrero del presente año 2023, en donde podemos encontrar que podemos ver cosas resaltantes como lo es su pre-piscina olímpica, donde puedes ir a tomar clases de la misma, varias canchas de varios tipos de deporte con balón e incluso lo más resaltante que es su planetario, donde puedes ver ciertas funciones a ciertas horas, como por ejemplo cada hora. Empezando desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, verás una función diferente que te puede ayudar a mostrar muchas cosas sobre el universo, así como la naturaleza en este planetario. Cuenta también con salas de salud, salas de geografía, entre muchas otras cosas para que te diviertas y aprendas en este lugar. Parece ser que todo se aprovecha porque el lugar también cuenta con un área de comida, una cocina económica, como pueden ver. Está muy cool el lugar, ¿no crees? La verdad que sí. Además, la granja interactiva se me hace también muy buena idea que los niños puedan entrar, interactuar un poquito con los animales, ya que les pueden dar de comer. Sí, ya ves que hay cabras, hay ponis, hay hermosos ponis, hay varias cosas. Y está al lado de lo que es el mariposario y el tortugario. Que también están muy padres. Ajá, muy, muy interesante. Esta conforma parte de varias de las utopías, las cuales también se integrarían la famosa Utopía Iztapasauria, que cuenta con dinosaurios animatrónicos y bastante realistas, así como la gran y recién inaugurada Utopía del Barco, la cual tiene como tal el acuario digital más grande de México, por primera vez, así como otras actividades que seguro te gustarán. No dudes en visitar todos estos sitios que te hemos recomendado, seguramente te encantarán. Bueno amigos, terminamos el recorrido, ya es la noche como pueden ver. Vengo un poquito cansado, aquí está
Como se ve de ver, como les comentaba, ya es de noche. Y pues la conclusión que quiero sacar de este recorrido, aparte de mostrarles lugares para que ustedes lo visiten, es que pues como tal tiene sus zonas muy bonitas, tiene sus zonas dudosas donde hay que andar con mucha precaución, pero que sin duda los lugares que les recomendamos de verdad los invitamos a que los chequen, ya que vale mucho la pena y pasarán ratos agradables en esta delegación, Iztapalapa. Y bueno, esto ha sido todo, gente. Esperemos que les haya gustado el video. Dale like si te gustó, compártelo y dinos aquí abajo en los comentarios qué otros lugares te gustaría que visitáramos. Nosotros somos Saúl y Eid y esto es Cultura Vlogs.